Hola, aquí los alumnos de estudios generales. De la Universidad Nacional del Centro del Perú. De la carrera de Administración de Negocios Tarma. Les presentamos el tema los movimientos estudiantiles. Sin más que decir, comencemos. Buenas noches. Los movimientos estudiantiles del Perú. Los movimientos universitarios más importantes del Perú en la última década del siglo XXI son rebeliones que son expresados por una actividad política que se genera en el gobierno con una gran amplitud de demandas, proletariados. Esto se da entre los años casi 1890-1915. Algunas de esas universidades no querían que las mujeres estudien en una universidad. Esto hace que las masas estudiantiles despierten para poder cambiar o decretar algunas leyes. En nuestro país, los impactos de estos avances se ocasionan un incipiente que es la modernización de las industrias. Este significativo desarrollo de la clase obrera se realiza con las primeras protestas que dan un incentivo a las masas estudiantiles. El conflicto universitario que se da en Arequipa en 1907 por elección del rector de un grupo conservador derechista y un grupo denominado liberal de los izquierdistas en la primera huelga estudiantil llevado a cabo en nuestro país fue. Ahora, otro, que es el levantamiento de los estudiantes de la Universidad de Cusco. Los estudiantes solicitaban un consejo universitario, una renovación de las cátedras, una libertad absoluta de doctrinas. Estos alumnos denuncian al rector por haber metido familia o amigos al consultorio. El gobierno clausuró el, la Universidad del Cusco el 20 de agosto de 1909. Ese mismo día que fue pero el 7 de mayo de 1909, los alumnos generan o fundan un Cusco que se llama Asociación Universitaria, destinada a vivir más de 20 años. Su primer presidente fue Demérito Curazao, que destaca una actuación, un acontecimiento que fue dictada el 7 de mayo de 1909. Los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos. En esta protesta, los estudiantes sanmarquinos de la Facultad de Medicina, designada en contra de Julio Ramón Ribeiro para la cátedra de la Historia Natural Médica, los estudiantes favorecieron a Carlos Muñe, que fue un estudiante que quiso decretar algunas leyes que se da en este caso en el gobierno de Julio Ramón Ribeiro. Pero en 1915, nuevamente a Muñe entra en otro concurso de bacteriología con unos profesores, pero en 1916 a 1929 se da el primer periodo de conciliación de un movimiento estudiantil. Se considera un periodo de conciliación por adelante porque actúa organizada, su vinculación con otros sectores de sociedad. La huelga estudiantil en 1916, en los últimos años de la Escuela de Ingeniería, había exigido un profesor de curso de ferrocarriles, puentes, caminos. El
se desarrolló en la UNI por la renuncia de un profesor que estaba enseñando el curso de los ferrocarriles, puentes y caminos, que fue este docente llamado Enrique Salgado, que renunciaría a la clase y que el gobierno le dé al estudiante el derecho, en este caso, de votarlo. Junto al perfeccionamiento de esta escuela y el dictamen que favoreció al denunciado, se produjo una huelga que adhirieron ayer los estudiantes de otros niveles. En el año 1916 ocurre un acontecimiento que marcaría la vida de futuras universidades estudiantiles o generaciones estudiantiles. Los países universitarios fundan la Federación del Estudiante del Perú, que es la FEP. Esta fundación gloriosa estudiantil crió aspiraciones de carácter nacional. Se realiza la primera revolución socialista de la historia mundial, la Revolución del Octubre, dirigida en Bolshevik. Lenin, a la cabeza, influenciada en otros fenómenos por la idea de la Revolución Rusa, estallada en un acontecimiento en que un hito de la historia de nuestro continente, la reforma universitaria en 1918 en Córdoba, en Argentina, con el porvenir manifestó: los hombres somos libres en Sudamérica, somos libres de pensar, de cómo agregar, de cómo, como se llama, podemos defender nuestros derechos, nuestra simbología ideológica, de cómo nos enseñan a las universidades y cómo estas personas no son también, enseñan no solo a varones, enseñan a cualquiera, al que quiere aprender. Este hecho, o esta frase influyó a muchos estudiantes en Latinoamérica, por ende más a los peruanos. El 6 de diciembre de 1918, los trabajadores crean la Federación Obrera Local y lanzan a la conquista definitiva de las 8 horas para trabajar y no 10 horas. Esta federación inicia una huelga general, una delegación estudiantil conformada por Víctor Raúl de la Haya y Torre Valentín Quesada. Sucedió que en este acontecimiento, esta parte esencial de la historia de lucha socialistas en nuestra patria, sin trascendentes, fecunda la revolución estudiantil. No podíamos explicar al Perú que en el siglo XX tiene como un año histórico que en 1919 las universidades del Perú, cuando se inicia la forma universitaria, fueran fundadas, sí, la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Agustín, la Ingeniería Católica, la Universidad San Cristóbal de Manga, la Universidad de Trujillo. Las mismas universidades se mantendrían hasta el tercer proceso de la dictadura o la reforma universitaria. En junio del mismo año empezó las huelgas de la Facultad de Letras y estas se van adhiriendo más universidades para hacer una huelga más grande o una huelga general. El anhelo de los estudiantes, en palabras del historiador Jorge Price Basadre, era el mejoramiento de la modernización de la enseñanza. En la reforma de 1919 fue parte de un estadio de clases en la población estudiantil, una demanda clamorosa por una enseñanza mejor, una protesta ostensible contra los que entonces se clasificó como esclerosis de decencia, que las personas ya están muriendo. Un bello manifiesto que empezaba una frase: por primera vez los estudiantes se dirigen al país con un nombre de ideal cultura, escrito por Miguel Abastos. Esta frase más que quiere decir que es la primera vez que ven masas estudiantiles que están yendo al gobierno, al Estado, a cambiar nuestra enseñanza, a mejorar enseñanza. Estas exigencias estudiantiles que se dan, la incapacidad del Consejo Universitario para resolver el problema, llevó a los estudiantes a realizar una marcha hacia la Plaza de Armas en la capital de Lima, para entregar al presidente Lejía, quien un año antes de haber sido declarado el maestro de la juventud y asistir a la ceremonia de inauguración con una nueva directiva de la Federación Estudiantil, había manifestado su simpatía con la reforma de la federación que quedó reorganizada por Lejía. A través de estas elecciones parciales salió elegido Víctor Raúl de la Haya Torre, quien era parte de una junta directiva anterior. En el gobierno de la publicación, el decreto del 20 de septiembre de 1919 dio respuestas positivas a la petición de los estudiantes. Tal decreto, al ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados, se convertiría en la ley número 4002.
Después de unas largas historias de jornadas, se aprobó así la reforma universitaria. Las mencionadas leyes le causó la protesta a los catedráticos de la Universidad de la Facultad de Medicina. Fin de este hecho, el gobierno dio la Ley 4004, carácter más conciliador, que la universidad no debe ser militante ni poniente, debe ser participativa. En 1920 hubo conflictos fuertes entre un gobierno y un estudiante de la Facultad de Medicina de la San Marcos, dado que estaban cumpliendo compromisos fuertes, incumplidos con un tema de presupuesto de una economía que no tenía la universidad. Este conflicto se profundizó y el gobierno tomó medidas más favorables a los estudiantes. La decisión de los catedráticos, sin embargo, se mantuvo intransigente y un receso permaneció hasta el 1922. Empieza a descollar la actividad intelectual de José Carlos Mariátegui y la Federación Estudiantil en el Perú. Lo propone como catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. Los catedráticos de mentalidad estrecha, además de morosos de unas nuevas ideas, no lo acepta. La universidad pierde una oportunidad irrepetible al contar con un genio de aulas, a poder cambiar, a poder profundizar. Los conflictos de 1923 hasta 1925 que empieza la ola represiva con una explosión de 26 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Estos querían ser expulsados, pero no, a la misma vez también querían que estudien ahí, porque eran los únicos alumnos que quedaban. Al ser votados los 26 alumnos, tratan de cerrar la Universidad Nacional de Trujillo. El 20 de enero de 1920, la Federación de Estudiantes del Perú envió un oficio firmado por el presidente Carlos Izaguirre, la revista Humauta, con voto aplauso para que desempeña en este caso su red. Ahora, los normalistas, quienes fueron expulsados, recibieron un apoyo sobre la Asociación Nacional de Preceptores. La Revolución Cubana y su influencia en la juventud universitaria. El triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, impactó profundamente en los pueblos de América Latina, particularmente en la juventud. En nuestro país fue la juventud universitaria la que mayor recepción tuvo del mensaje y la convirtió en una de sus principales banderas de agitación. Este suceso alimentó el clima anti-imperial que imperaban en el movimiento estudiantil de aquellos años 60 y contribuyó a definir posiciones dentro de la universidad. En un principio, hasta el APRA brindó un pequeño y tímido apoyo a la Revolución Cubana. La influencia de la Revolución Cubana, entre las muchas cosas positivas que trajo, también tuvo consecuencias muy alentadoras para la izquierda peruana. Por ejemplo, al influir que la pequeña burguesía radicalizada, las corrientes del pequeño burgués en una concepción errónea de la revolución y un producto de un análisis subjetivo, creyeron llegado el momento para iniciar acciones armadas, a partir de las cuales, según ellos, se generalizaba la revolución por todo el país. Este fue el caso del Ejército de Liberación Nacional y el movimiento de la izquierda revolucionaria. El papel de las organizaciones político-estudiantiles de la época. La Juventud Comunista, que fue fundada en 1930, antes de la muerte de Mariátegui, tenía una rivalidad muy fuerte con el APRA, principalmente por sus posiciones y prácticas políticas. Se propuso un objetivo bien claro, el cual fue derrotar al APRA, y lo logró, ya que fue desplazado por las aplastantes victorias de las fuerzas de izquierda en las distintas federaciones universitarias del país. La juventud alcanzó altos niveles de organización en determinadas universidades. Llegó a desarrollar universidades populares, ciclos de alfabetización, etc., dirigidos fundamentalmente a la población campesina.
La Marcha de los Cuatro Suyos. El día 25 de julio del año 2000, miles de peruanos se reúnen a realizar la Marcha de los Cuatro Suyos. Marcha que iba directamente hacia el Congreso de la República, justamente en el día 25 de julio, en el que juramentaban los congresistas electos para que asumen el cargo de legisladores de la República. Fue llamada la Marcha de los Cuatro Suyos porque justamente era todo el país el que iba. Y los Cuatro Suyos son las 4 regiones del Tahuantinsuyo en los tiempos del incanato. El 27 de julio desfilan por muchas calles del centro de Lima, pero no sabían pues que al siguiente día, el 28 de julio, coincidiendo con las fiestas patrias, un grupo de personas que no se supieron controlar, dominaron ciertas partes de Lima, entre ellas el Banco de la Nación, que fue incendiado. También se hicieron muchos desastres causados por una marcha. La marcha tuvo como día central el día 28, pero por ese caos terminó el día 29 de julio en la noche.